Vale. Entonces, estáis viendo la primera diapositiva, veis una pantalla solo. Si vieseis dos, no estaría bien, pero solo una pantalla. Yo me voy a encargar de las dos últimas prácticas del curso y la primera va a estar dedicada a la clasificación climática de Köppen-Geiger, se denomina así. Y bueno, en primer lugar, me gustaría preguntaros ¿para qué, para qué pensáis que es útil hacer una clasificación climática? Venga, el que quiera intervenir, que le dé al micro. Yo voy a poner puntos, a ver quién interviene. Esto es evaluación continua. Bueno, Köppen propuso una clasificación climática basada en dos criterios. Una clasificación climática pues sirve para regionalizar en qué regiones hay un clima y en qué regiones hay otro clima. Y eso se puede hacer a diferentes escalas. Y esto que estoy comentando ahora es muy importante porque es lo que nos caracteriza profesionalmente a las personas que nos dedicamos a la geografía. Entonces, un meteorólogo, un físico, se dedica más a la dinámica de la atmósfera, pero nosotros nos dedicamos, podemos trabajar conjuntamente y luego cada uno se puede dedicar a lo que sea, pero sobre todo la gente que venimos de geografía nos dedicamos a las regiones, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo en el impacto del cambio climático en montañas de los Andes de Perú, en el grupo de investigación en geografía física de alta montaña, y me dedico a estudiar cómo las evidencias del cambio climático en esas montañas, a escala de esas montañas o a escala de toda la región de los Andes. Entonces, existen muchos tipos de clasificaciones climáticas, muchos métodos para hacer clasificaciones climáticas. El de Köppen se basaba en variaciones de temperatura y humedad y en las medias de los meses más cálidos o fríos. Pero más que aprender cosas de memoria, lo que quiero es que aprendáis a hacer la práctica. Yo no me lo sé, esto de memoria. Lo que importa es que con esta presentación vais a tener todo lo necesario para en cualquier momento de la carrera o luego cuando tengáis que hacer un trabajo, por ejemplo, de ordenación del territorio, o si os dedicáis a la investigación o a la enseñanza y os planteéis cómo puedo caracterizar el clima de este área de estudio, que puede ser de una ciudad, de una región, de un país, de un continente, pues un método sencillo y además con mucho respaldo en publicaciones y aceptado, comúnmente aceptado, es la clasificación climática de Köppen. No tiene en cuenta el funcionamiento del clima, la dinámica de la atmósfera y tampoco la sucesión de tipos de tiempo. Esos son dos conceptos que se ven en otra asignatura que tenéis de climatología. Ahora estáis en la asignatura de introducción a la climatología y lo que está, el año pasado tuve el placer de poder cursarla yo y bueno, lo que se enseña, lo que se aprende es un poco pues lo que son las variables, ¿no? Temperatura, presión, etcétera, etcétera. Es una introducción general a la asignatura. La otra asignatura que podríamos, la segunda parte de climatología, se refiere ya más a la dinámica de la atmósfera. Bueno, pues esta clasificación utiliza letras para denominar los climas, lo que, bueno, aparentemente la hace un poco engorrosa porque hay que aprenderse un código, pero bueno, no es necesario aprenderlo de memoria. Köppen publicó su clasificación definitiva en 1936 y posteriormente, 20 años después, unos alumnos suyos pues continuaron mejorando esa clasificación. ¿Por qué Köppen no pudo? ¿Por qué hubo ese parón de 20 años en la investigación? A ver a quién se le ocurre. ¿Entre cuáles años, perdón? Guerras, exacto, muy bien. Ah, sí, sí, guerras. Las guerras y por el ascenso del nazismo en Alemania. Y bueno, no sé si Köppen, es probable que Köppen tuviese que emigrar, no lo sé. Pero bueno, la clasificación de Köppen-Geiger, la vamos a llamar así porque Geiger fue el continuador, utiliza tres criterios que veremos más tarde. Un criterio térmico, es decir, que se refiere a la temperatura, otro pluviométrico, que se refiere a la precipitación, y uno de matiz, que es que matiza los dos anteriores. Entonces, casi todos los climas, hay excepciones,
quedan definidos por 3 letras. Por ejemplo, un clima puede ser CSA, como estáis viendo en la presentación. C mayúscula, S minúscula y A minúscula. A veces pueden ser solamente 2 letras mayúsculas y a veces pueden ser una letra mayúscula y 3 minúsculas. Bueno, pero normalmente son 3 letras. Siempre se corresponden a esos 3 criterios, térmico, pluviométrico y de matiz, y siempre por ese orden. El criterio térmico tiene 3 letras y define la letra mayúscula que hay en primera posición. Se define sobre todo en función de la temperatura del clima. La segunda letra se refiere a un criterio pluviométrico, a la precipitación, y es la letra que hay en segunda posición, que siempre es FSW. Y luego hay un criterio de matiz, que son las letras minúsculas que hay en tercera posición, que son todas esas que tenéis ahí. Lo que quiero primero es que entendamos la clasificación. No hay que aprender nada de memoria, sino comprender. Y luego vamos a hacer una práctica para clasificar 10 estaciones meteorológicas y, bueno, hacer lo que os he puesto en el archivo Word. Tenéis las instrucciones en la ficha que habéis descargado del campus virtual. Pero primero quiero que aprendamos, que entendamos cómo son los diferentes tipos de tiempo, que además nos va a servir como pie para solucionar otras posibles dudas que tengáis con respecto a la regionalización de los climas. ¿Vale? Entonces vamos a ver todos los tipos y subtipos climáticos, pero vamos a entender su significado. Por ejemplo, los climas A significa que se refiere a los climas tropicales o macrotérmicos. Es un clima tropical o macrotérmico. ¿A quién se le ocurre qué significa tropical? Que está en los trópicos, Muy bien, que está en los trópicos. ¿Qué significa entonces que esté en los trópicos? ¿Qué ocurrirá con la temperatura? pues que es elevada. Sí, en principio es elevada, pero no en todos los trópicos. En los trópicos también hay glaciares. Húmedo y seco, dice Juan Manuel. Mm. Sí, pero también hay trópicos áridos. Normalmente en la mayor parte de los trópicos la temperatura es cálida. No varía la temperatura, la variación diaria es mucho mayor que la variación anual en los trópicos. Es decir, la variación entre el día y la noche es mucho mayor que la variación entre el mes de enero, por ejemplo, y el de julio. Sin embargo, no en todos los trópicos hay temperaturas cálidas. ¿Dónde puede haber temperaturas frías, tan frías como para que haya glaciares? En los polos. No, perdona, estamos hablando de los trópicos. En el Himalaya, dice José Luis, pero los Himalayas, en los Andes, muy bien, Miguel, en la alta montaña, ¿vale? Hay una variación climática en alta montaña. Por eso vamos a encontrar climas que no son climas A, pero están en la zona tropical. Ya lo veremos después. Venga. Bueno, tenemos varios tipos. Por ejemplo, el clima F, ecuatorial o tropical húmedo, tropical monzónico, tropical de sabana. Y tenemos clima tropical con invierno seco y con verano seco. ¿Qué significa cada uno de esos subtipos? Por eso quiero verlo para que no nos quedemos solo con una clasificación que nos dé lugar a que veamos solamente unas letras, sino tenemos que entender también lo que significa la denominación. ¿Qué significa clima ecuatorial? Situado en el Ecuador. Que está en torno al Ecuador, en latitudes muy bajas, y por eso son climas tropicales muy húmedos. ¿Vale? Luego también tenemos un clima tropical monzónico, que está relacionado con los monzones, con un fenómeno con las lluvias monzónicas. El clima tropical de sabana se refiere a la vegetación, porque es un clima que tiene unas determinadas características que dan lugar a que no se pueda desarrollar un bosque tropical, de selva tropical, y entonces hay sabana.
como por ejemplo hay en algunos lugares de África. Y luego podemos tener un clima tropical con invierno seco o con verano seco. Siempre que nos refiramos a invierno o a verano, tened en cuenta que tenemos que referirnos a verano, tenemos que añadirle el adjetivo boreal o austral, porque ahora mismo, ¿en qué hemisferio estamos? ¿En el austral o en el boreal? Buena pregunta. Muy bien, en el hemisferio boreal. Es bueno que aprendamos que además de hemisferio norte o sur podemos referirnos a hemisferio boreal o austral para conocer sinónimos y no repetir las mismas palabras en una redacción, ¿no? Por ejemplo, de un texto. Muchas veces que nos contraten o no va a depender de, o que nos evalúen mejor o peor un trabajo, va a depender de la redacción, de lo fácil que sea leerlo. Vamos a ver más tipos. Clima B, seco, árido y semiárido. Tenemos dos tipos, uno semiárido y otro árido. ¿Cuál puede ser la diferencia entre árido y semiárido? Pues árido es que no llueve nunca las precipitaciones. Muy bien, Sofía. La pluviosidad, muy bien, Mireia. Me gusta porque no sé cómo lo he hecho hoy, pero estoy pudiendo ver los comentarios. En un clima árido, por ejemplo, en la costa del sur de Perú y el norte de Chile es la región más árida del mundo. Hay observatorios en el norte de Chile donde ningún mes a lo largo de 40 años la precipitación ha llegado a 1 milímetro. Nunca. Es decir, si coges una regla y la pones en la mesa, la precipitación de un mes nunca ha llegado a tener esa altura. En Atacama, muy bien, Daniel. Exactamente. Eso es un clima árido. Pero en un clima semiárido lo que sucede es que puede ser como en Almería, por ejemplo, o en Murcia. Son climas que son ya, en realidad Murcia o Almería serían una transición hacia climas áridos, desde un clima mediterráneo a un clima árido, porque de vez en cuando llueve y lo que pasa es que las precipitaciones se concentran mucho. Lo que sucede en Murcia o en Almería, en el sureste de la península ibérica, es que cuando llueve, pues suele ser a base de gotas frías y entonces llueve muchísimo. Pero como digo, esos son climas de transición hacia la aridez o hacia la semiaridez. Los climas semiáridos actuales están en el norte de África. Lo que puede ocurrir en los próximos años, que uno de los procesos que os va a tocar vivir y dentro de 40 años os acordaréis de esta clase, seguro, nos vais a acordar muchas veces, es el cambio climático. El cambio climático os va a afectar muchísimo a lo largo de vuestra vida y una de las posibilidades, vamos a ver si nos da tiempo a verlo en la siguiente clase, utilizando además esta clasificación de Köppen, una de las cuestiones que parece que puede ocurrir es que los climas del norte de África se desplacen, el ámbito regional de los climas que hoy en día hay en el norte de África se desplacen y ocupen al menos una parte de la península ibérica. Entonces tengamos temperaturas más altas y haya aridez. Eso seguramente dé lugar a conflictos sociales muy fuertes en el futuro. Con lo cual, pues, los geógrafos vais a tener mucho trabajo en el futuro. Bueno, tenemos varios tipos. Uno es semiárido cálido y otro semiárido frío. Recordad que hemos visto que la segunda letra se refería a la precipitación, pero en este caso tenemos una segunda letra mayúscula que lo que hace es referirse a un criterio térmico después del primer criterio que es, se refiere a la humedad, porque es la falta de humedad, se refiere a la aridez. Bueno, luego tenemos los climas C, que son templados o mesotérmicos. ¿Qué significa templado y mesotérmico? Viene a ser una metáfora, un sinónimo, perdón, uno del otro. Mesotérmico, macro, meso y micro es mayor, mediano y pequeño, ¿no? Pues lo mismo que caliente, templado y frío. Bueno, entonces tenemos climas CF con precipitaciones constantes, clima templado húmedo, con varios tipos, puede ser subtropical húmedo o sin estación seca, con verano cálido, o oceánico templado, con verano suave, o subpolar oceánico. Los conceptos
Subtropical y subpolar se refieren a conceptos latitudinales. Subpolar es que está por debajo de latitudes polares y subtropical por debajo de latitudes tropicales. Y oceánico significa que tiene mucha influencia oceánica. Como yo no me lo sé de memoria y hay muchos tipos, y como ya he estudiado geografía, me lo estoy inventando todo esto. Es una característica que también tenemos que aprender a desarrollar y que muchas veces utilizamos cuando nos presentamos a un examen y justo nos cae la pregunta que no nos hemos estudiado. Lo mejor es estudiarse todo el temario, porque así además aprendes mucho al final de la carrera, que es lo que hice yo. Pero bueno, ahora lo estoy deduciendo. Entonces, el clima con verano suave, lo que pasa es que es oceánico porque es un clima con mucha influencia del océano. ¿Dónde se puede dar un clima con mucha influencia del océano? Por ejemplo, ponedme un ejemplo. En la costa, ¿no? En un archipiélago. En Madrid tenemos islas pequeñas. Inglaterra, muy bien, en islas. En Galicia, Canarias, sí, claro. En Madrid tenemos un clima menos oceánico y más continental porque estamos a 300 o 400 kilómetros de la costa. Por eso los inviernos son más fríos y los veranos son más suaves. El verano en Madrid, pues podemos tener 36 grados, 37 grados. Los termómetros en la Castellana, estos que, como ya sabéis, pues no sirven para tomar mediciones de la temperatura porque están al sol, se ponen en 45. Exacto, el efecto termorregulador del mar. Muy bien, Daniel. Estoy poniendo puntos positivos a todos los que participan. Eh, muy bien. ¿Qué más climas tenemos? Pues tenemos un clima CW con invierno seco. Es un clima templado, subhúmedo, es decir, que no llega a ser muy cálido en verano y además es húmedo, pero tampoco demasiado. Subhúmedo, pues puede ser, por ejemplo, en Galicia, yo a escala global lo denominaría subhúmedo, porque no es tan húmedo como algunos lugares de la costa de Ecuador, la costa del Pacífico de Ecuador, donde la precipitación puede ser, por ejemplo, 6.000 milímetros, pero en Galicia, pues me lo estoy inventando también, pues debe andar por los 2.000, más o menos, por ahí debe andar. Bueno, entonces tenemos luego subtipos, subtropical con invierno seco y verano cálido, templado de montaña y subalpino con invierno seco. Esto lo vamos a ver después porque en los KMZ que tenéis, que si queréis los podéis ir abriendo, son unos KMZ estupendos que descubriendo, preparando esta asignatura he descubierto y son 3 KMZ porque tienen diferente resolución de celdilla. Son modelos raster porque compartimentan la superficie del planeta superponiendo una cuadrícula. Entonces, la resolución de los modelos raster se refiere al tamaño del lado de esa celda. Es una celda cuadrada. Para entendernos, pensemos que es un cuadrado y, y tiene, pues la resolución puede ser en los satélites, por ejemplo, de medio metro, un metro, 1 kilómetro, 100 kilómetros, y en este caso tenéis 3 resoluciones diferentes en los modelos raster que os he dado para representar el clima según los criterios de Köppen. Pero es una cuestión de escalas. Todo va a depender si haces una clasificación climática de la península ibérica y tienes 3 estaciones, pues el clima que va a salir depende de la representatividad espacial que tenemos, ¿no? De los datos que tenemos de esas 3 estaciones, de dónde están. Solamente si tenemos una distribución espacial suficientemente representativa, si tenemos por todo el territorio y por todos los contextos geográficos, en alta montaña, en baja montaña, en áreas con más continentalidad, con menos continentalidad. Solamente de esa manera obtendríamos una clasificación suficientemente representativa. Todo es una cuestión de escala, como seguro que os han explicado en muchas asignaturas de geografía. Bueno, luego tenemos climas CES con CS, con verano seco, como es el clima mediterráneo.
Tenemos Mediterráneo típico, CSA, con verano cálido, CSB, Mediterráneo oceánico, es decir, con un verano suavizado por la oceaneidad, ¿vale? Yo no me sé, por supuesto, ni un geógrafo se lo debe saber, no me sé de memoria el clima de todos los lugares, ni las capitales, ni los ríos, ni las monedas. Aunque bienvenidos al mundo de la geografía, ya os pasará, me imagino. ¿Qué estudias geografía? A ver, ¿cuál es el río más largo del mundo? Pues bueno, os lo inventáis. Yo tenía un profesor que decía que os lo inventáis y es cierto que luego adquieres la capacidad de inventártelo como me lo estoy inventando yo. Yo deduzco que a lo mejor un clima CSB podría haberlo, las letras de segunda posición de clima B deberían estar en minúscula. No siempre, depende. Vamos a verlo eso. Vamos a trabajar luego y lo veremos. Por ejemplo, en los climas B no. Los climas B no estoy seguro ahora. Lo veremos. Yo creo que no, porque para ese tipo no, pero habría que verlo en la clasificación original de Copen, que también tenéis en el campus virtual, eh, donde está la letra puesta, ¿no? ¿Dónde está? Perdón, tenéis un enlace a esa página web. Yo creo que no, porque nos está dando un criterio diferente, que es, me gusta ponerlo con mayúscula, porque a diferencia de los otros lados, a diferencia de las otras letras, en este caso, nos sirve para diferenciar. En los climas B, el primer criterio no es térmico, es un criterio de humedad. Estamos hablando de climas secos. Ese es un criterio de humedad. No depende del calor. Un lugar muy árido, mucho más árido de lo que pensamos, es la Antártida. La Antártida es un lugar muy árido porque, ¿quién lo sabe? ¿Por qué puede ser un lugar muy árido la Antártida? Le voy a pasar esta grabación luego a María Eugenia. No hay precipitaciones, muy bien, por eso es árido, pero ¿por qué? ¿O por qué llueve poco? ¿Veis mentes pensantes? Muy bien, por las altas presiones, por las altas presiones. Como hace mucho frío, eh, como hace mucho frío, aumenta la presión muchísimo. Es un anticiclón térmico reforzado por su base por el frío. Entonces, la precipitación se reduce muchísimo y es una región muy árida. Bueno, entonces estábamos con los climas B porque la pregunta era muy interesante. A diferencia de los demás casos, la primera letra es un criterio más relacionado con la humedad o en este caso con la aridez. Y la segunda letra entonces se refiere a si es muy árido o poco árido. Hola Sergio, bienvenido al club. Bueno, como veis, están dando mucho juego estas presentaciones. Todo esto no lo tenéis que aprender de memoria. No lo tenéis que aprender de memoria, pero os recomiendo que lo entendáis, porque lo más importante en la carrera es aprender. Yo tengo una amiga que cuando terminamos la carrera, el último día de curso, me dijo, yo es que no sé para qué sirve la carrera. Y yo decía, pues yo se me ocurren un montón de cosas. Igual de válido es quien termina la carrera habiendo hecho el gran ejercicio, que hay que además ser muy buen estratega, de aprobar todo, estudiando lo menos posible, eso también es muy válido. Tienes un título, aprendes a organizarte el trabajo y solamente por eso merece la pena estudiar. Pero si aprovechas la carrera y además estáis a tiempo, y os cuento esto porque a mí me lo dijeron en primero y gracias a ese consejo luego estudié mucho en la carrera para sacar buenas notas, tuve una beca que me permitió estudiar el doctorado y me ha cambiado la vida y además sobre todo me hizo aprender muchísimo porque para sacar buenas notas tuve que estudiar mucho. También es cierto que yo no empecé la carrera con 18 años y bueno, no voy a contar lo que hacía yo con 18 años porque no es objeto de esta clase y porque estamos grabando la clase. Muy bien, entonces queda claro por qué existe la posibilidad o por qué se puede justificar que la segunda letra de los climas B sea una letra mayúscula, ¿vale? Porque está rompiendo la regla
de la clasificación. ¿Qué más tenemos? Entonces tenemos climas A, climas B y climas C. José, Dime. no sé si has leído los últimos mensajes que, por ejemplo, Miguel Sánchez, nuestro delegado, pregunta que por qué al hacer tanto frío no hay poder de absorción de humedad tampoco, ¿no? Eso es lo que no... Bueno, es una pregunta muy interesante, pero yo creo que la podrías formular mejor. Es posible que te refieras a que como hace tanto frío no hay tanta humedad en el aire porque hay menos capacidad de evaporación, ¿no? Puede que sea eso. Porque, muy Eso bien, dice. Miguel, claro. Bueno, pues esto es muy importante también cuando respondáis una pregunta en un examen o una pregunta en un trabajo o cuando os llamen para haceros una pregunta en televisión o en la radio, que ahora a lo mejor os reís, pero a mí me pasa también. Me llaman y me hacen preguntas. Es muy importante pensar las cosas y cómo las decís, porque una cosa es, o sea, hay que pensar si lo que estás explicando es realmente lo que quieres explicar. Y eso es muy importante en un examen. A veces es mejor no empezar a responder rápidamente y perder 10 segundos o ganarlos en pensar realmente lo que quieres decir. Porque muchas veces, por ejemplo, lo que ha hecho Miguel ahora, él eh, se podría haber formulado mejor la pregunta, ¿no? Todavía. Bueno, tenemos climas D, que son climas continentales o microtérmicos. Por eso de la continentalidad van a ser más fríos que los climas, o mejor dicho, no tienen por qué ser más fríos, va a haber mayor amplitud térmica. Vamos a verlos cómo son. Climas con precipitaciones constantes. Tenemos un clima continental húmedo, que puede ser continental templado, sin estación seca, hemiboreal, sin estación seca. ¿Qué significará? Y yo me lo voy a inventar, como espero que os lo inventéis, ¿qué significará hemiboreal? Porque es un tipo muy específico. Yo no soy experto en la clasificación de Köppen. De hecho, no me gustaba nada. Hasta que este año, a latitud media del hemisferio norte, muy bien, Diego. ¿Y por qué no del hemisferio sur? Porque el sur no era el boreal, ¿no? Claro, muy bien. Entonces sería hemi-austral. Pero Claro. además, ¿por qué? Mira, esto sí que es para nota. Ah, Fíjate que es porque clima continental. no hay tanto continente en el hemisferio sur. Muy bien, muy buena respuesta, Diego. Y Juan Manuel, no hay tanta tierra, en realidad lo que querías decir es que hay menos tierras emergidas o menos sectores de los continentes emergidos. Pero es por eso, muy bien. Todos estos racionamientos que estáis haciendo son típicos de la geografía. Ya, Juan Manuel. Muy bien, bueno, lo que importa es que os veo con mucha soltura, muy bien. Porque este tipo de racionamientos que son lo que diferencian a la gente que se dedica a la geografía de otras disciplinas. Porque nosotros tenemos que ser capaces de incluir en nuestro análisis la componente territorial, que es lo que estamos haciendo ahora en vuestras respuestas y en mis preguntas, que si os dais cuenta nos lo estamos inventando todo sobre la marcha. La inventiva es una gran cualidad. Bueno, luego tenemos clima subpolar sin estación seca, con verano breve, y clima extremo sin estación seca, con un invierno extremadamente frío. Luego lo veremos cuando demos una vuelta al mundo mirando el KMZ. Luego tenemos climas con invierno seco, como el clima continental monzónico, continental templado con invierno seco, hemiboreal con invierno seco, a diferencia del anterior, subpolar con invierno seco, subpolar con invierno seco. Vale, como veis, esta clasificación tiene muchos subtipos, porque nos permite llegar a un nivel de detalle muy grande. Es una de las grandes virtudes que tiene esta clasificación y que no es fácil. De hecho, en realidad, me gusta una de las razones por las cuales estoy deteniéndome a leer y comentar los que comentemos, como os agradezco mucho vuestra participación, como estamos haciendo, las denominaciones largas de esas denominaciones con letras que tienen los tipos de clima, es porque vosotros mismos podéis clasificar un clima utilizando este tipo de sustantivos y adjetivos. Podéis decir,
El clima de Madrid, mira, me lo voy a inventar, pues es un clima mediterráneo continentalizado. No, eso podría estar bien. Es un clima mediterráneo, pero está modulado por esa continentalidad. Lo que pasa es que todo es cuestión de escalas, porque eh, el clima en Moscú, por ejemplo, pues es mucho más continental que en Madrid, porque España, la península ibérica, es una península. Europa en sí es una gran península del continente euroasiático. Imaginad en el centro de Siberia lo frío que puede llegar a ser el clima. De hecho, y me lo voy a volver a inventar, estoy hablando de memoria, pero algunas de las temperaturas más frías de las que yo he escuchado hablar, me acuerdo de mi profesor, querido profesor Casildo, tiene un libro Biogeografía y Edafogeografía, buenísimo ese libro de Casildo Ferreras, igual que Geomorfología General. Si luego me lo recuerda Omar, os lo subo al campus virtual gratis en PDF. Es más, os doy acceso a una biblioteca donde tenéis un montón de libros en PDF. Me lo tienes que recordar, Omar. Vale, perfecto. Vale, ¿qué estaba diciendo? Exacto, en Siberia, Oberhoyansk, también 80 grados bajo cero. Impresionante, porque tiene mucha continentalidad. Hace mucho más frío que en el Polo Norte. Pero sin embargo, en el Polo Sur, en la Antártida, también puede hacer mucho frío porque está a 3.000 metros dentro del continente. También tiene esa continentalidad. Entonces, quedaos con todos estos nombres. Es muy importante que los tengáis en mente para inventaros vuestras propias definiciones, para que deduzcáis, es más bonito decir, en vez de que os inventéis, que deduzcáis vuestras propias definiciones, es más apropiado. Entonces tenemos un clima continental mediterráneo. ¿Cómo puede ser continental mediterráneo? Pues porque sea un clima mediterráneo continentalizado, ¿no? ¿Ese clima podría estar en Madrid? Bueno, puede ser, ya veremos, depende, todo es relativo. Clima hemiboreal mediterráneo. Muy bien, está en latitudes medias dentro del intervalo latitudinal del hemisferio, perdón, en latitudes medias del hemisferio norte y mediterráneo, es decir, es un clima, pues de los climas mediterráneos en torno al mar Mediterráneo, podría ser, pero sin embargo dice que tiene verano suave. Habrá que verlo, a lo mejor puede ser un clima a lo mejor de la Costa Azul, ¿no? De Francia, que está un poquito más al norte. Bueno, veremos. Como veis, me estoy inventando de dónde pueden, estoy sugiriendo o proponiendo dónde podrían haber estos tipos de clima. Luego lo veremos. Tenemos luego un clima subpolar con verano seco, un clima fuerte con verano seco. No entiendo aquí por qué pone fuerte. Puede haber errores, ¿eh? En esta clasificación. Clima fuerte con verano seco. Bueno, debe ser un clima contrastado, se debe referir cuando pone fuerte. Puede ser un problema de traducción también, porque yo esto lo he copiado y pegado para hacerlo más rápido de, de una versión en castellano. Puede ser fuerte, seguramente se refiere a contrastado, ¿no? Debería ser más bien. De hecho, lo voy a cambiar en mi clasificación para que me quede estupendo. Y os recomiendo que lo cambiéis en la vuestra. No porque os vayan a preguntar algún día, sino para tener esta herramienta. Es muy importante en la carrera también, es hacerse con una buena documentación de apuntes, libros. Recuerdo cuando terminé la carrera, no, cuando terminé primero, me dijo un chico que luego nunca terminó la carrera, me dijo, conserva los apuntes. Y me dijo, yo los quemo. Joder, macho, ¿para qué estudias? Entonces, yo ahora los apuntes de hace 20 años me están sirviendo para preparar clases. A ver, vamos a poner fuerte o contrastado. Contrastado. Muy bien, de hecho me sale. Genial. Con lo perfeccionista que soy yo. Pues mira, lo voy a poner en contrastado. Porque como estamos viendo que es continental o con influencia mediterránea, muy bien. Mira, ese clima me pega, como es clima continental con influencia mediterránea,
podría verlo a lo mejor en estaciones de alta montaña de la península ibérica. Y teniendo en cuenta que la alta montaña de la península ibérica no requiere tanta altitud como los Andes. Y os voy a poner un ejemplo. ¿Dónde está tu pueblo? ¿En Burgos o por ahí, Miguel? En León, ¿ves? Ya te digo, en tu pueblo, uf. En el Teleno, perfecto. Pues ese podría ser DSD, mira, podría ser un ejercicio, buscarse datos, si tienes datos climáticos de ahí. De hecho, todavía no he definido, si me lo recuerdas, Miguel, si me lo recuerdas, eh, definimos la práctica segunda, la definimos para que puedas meter datos del Teleno en la práctica. Porque podría ser contestado con verano seco. Pero quería poner un ejemplo para que veáis, mira, he estado, llevo 15 años, yo cuando estudié geografía, otro estímulo para que estudiéis mucho es que durante la carrera viajaba muy poco, no tenía vacaciones y me pasaba todo el tiempo estudiando, pero desde que terminé me he pasado toda mi vida viajando, me han pagado por viajar. Según acabé la carrera, empecé a pasar parte del año en los Andes, pagado por proyectos para investigar allí. Y luego cuando aquí se acabó el dinero para investigar, me fui allí a buscarme la vida y me ha ido fenomenal. Tengo ahí un proyecto, bueno, un montón de historias que lo que os quería contar no era eso. Allí cuando voy con los peruanos se ríen, ¿no? Porque, ¿y cuál es la altura más grande? ¿Cuál es la montaña más alta que hay en donde vives? Y yo, pues Peñalara. ¿Cuánto tiene? 2.600 metros. Empiezan a reír. Allí 2.600 metros hay ciudades que están a 2.600 metros, incluso a 3.000. Hay ciudades que están más altas que la montaña más alta de Europa. Que, ¿cómo se llama el...? Ya no me sé nada de Europa, me sé todo de Perú. ¿Cómo se llama el Mont Blanc? Pero yo les digo, bueno, pero la temperatura más baja que se registra en la cumbre de Peñalara, con termómetros que tenemos en el grupo de investigación allí, son 20 grados bajo cero. En Perú, para tener 20 grados bajo cero, tienes que subir a 6.000 metros de altura. No sé si os acordáis, hace 3 años así, bueno, suele ocurrir desgraciadamente cada cierto tiempo, dos montañeros. Buena observación, Santi, ya no es el Mont Blanc. Eso pasa con los nevados de Perú. En Peñalara hubo dos montañeros que estaban descendiendo de la cumbre en invierno y de repente les pilló, esto que os estoy contando os puede salvar la vida alguna vez, de repente les pilló una tormenta de nieve muy fuerte. Alguno a lo mejor habéis ido a Peñalara y si no os animo a que vayáis, incluso si queréis hablamos más adelante y organizamos una excursión. Si algún día conseguimos pasar a la fase X y llegar a poder ir de excursión. Pero en Peñalara, si llegas a la cumbre y bajas en verano, pues en más o menos 1 o 2 horas puedes estar en el puerto, donde está salvado en una cafetería, donde hay teléfono, calefacción en invierno. Pero a estos chicos lo que les pasó es que les pilló una ventisca horrible. Y lo que hicieron fue lo que muchas veces nos mata, que es, a veces nos salva la vida y a veces nos mata. Sacaron el móvil y dijeron, no pasa nada, llamamos al 112. Y nos quedamos aquí. Llamaron al 112 y se quedaron sentados a esperar. Era tan fuerte la ventisca que esos 20 grados, esos 20 bajo cero que puede haber de mínima, allí pues a lo mejor incluso podían ser 30 bajo cero por la sensación térmica. Y los equipos de rescate tardaron 12 horas en llegar, porque la nieve llegaba por la cintura. Si ellos hubiesen empezado a bajar, lo primero, a lo mejor habrían tardado 3 o 4 horas, pero en cuanto hubiesen empezado a bajar, se habrían quitado el viento. Bueno, el caso es que a las 12 horas, cuando llegaron a rescatarles, había uno que estaba muerto. Lo digo, muchas veces es muy importante llamar al 112, pero también es importante salir de ahí. Seguramente conocéis otro ejemplo, el avión que se estrelló en los Andes, que eran unos chicos con 16 años, no habían estudiado geografía y no lo sabían, pero su avión se estrelló en los Andes y entonces estuvieron, no recuerdo si fueron 30, 40 días esperando a que lo rescataran, incluso tuvieron que sobrevivir comiendo carne humana, comiendo carne de los cadáveres. Pero esos chicos, si hubiesen tomado la iniciativa de empezar, de empezar a bajar, lo digo porque además conozco muy bien los Andes ahora, en un solo día, bajando, ya no pisas nieve. En 2 días, como mucho. Así que, pero Juan Manuel,
Si hablamos de esto, algún día te puede salvar la vida. Son los del equipo de rugby, exacto. Si buscáis, lo podemos hacer en otro momento, si buscáis en Google Earth dónde está el lugar donde se accidentó el avión y os fijáis, si hubiesen empezado a caminar cuesta abajo, es decir, por donde van los ríos, si hubiesen empezado a caminar cuesta abajo, en un día habrían llegado a un pueblo. En lugar de, como sale en televisión, cruzar una montaña porque hay que llegar a Chile, cruzar dos montañas, no. Siempre en montaña empieza a perder altura, siempre. Hay que comer de todo, exacto. Sobre todo si no tienes nada. Muy bien, ya me he perdido. Muy bien, luego tenemos, mira, me había salido de la presentación. Omar, si en algún momento no se ve la presentación, me avisas, ¿eh? Vale. Vale. Después ya tenemos los climas polar o exotérmico, que son los climas de tundra, el clima alpino o el clima gélido. No voy a seguir apretando el cursor para no saberlo yo tampoco. ¿A quién se le ocurre cuál puede ser la diferencia geográfica entre estos tres tipos de clima? Venga, el clima ET, ¿de dónde puede ser eso? Nos está dando una indicación de vegetación, tundra. Espera, que es que ahora no veo la pantalla, se me ha quitado y solo veía el PowerPoint. A ver, ¿por qué? ¿Cómo lo he hecho antes? Para ver. Presentación con diapositivas. Pero yo quiero ver todas las diapositivas. Perfecto. Ahora ya he ocultado vista del moderador. Vale, pues ya he aprendido a hacer esto. Con vegetación tipo arbustos. Muy bien. Daniel se refiere a que es vegetación que no es arbórea. Puede ser tipo arbustos, pero también puede ser una especie de sabana, o sea, que no soporta, los árboles no lo aguantan. Está al norte de la taiga. La taiga sería ese bosque boreal. Muy bien. Estepario, exacto. Muy bien, Daniel. Oye, os veo muy sueltos, ¿eh? En geografía, muy bien. Cuando acabéis la carrera hablamos, si queréis. Bueno, podemos hablar siempre que queráis. Clima de tundra, muy bien. Pero en el clima de tundra son esos lugares donde puede haber 80 bajo cero, que están a lo mejor en Siberia. Lo único que necesitamos es que haya arbustos que soporten ese frío. De hecho, hay especies de árboles que aguantan, especies de pinos que aguantan 80 bajo cero. Luego tenemos clima EH, es un clima polar, pero no está en latitudes polares, es un clima alpino. Es decir, es un clima con las características del clima polar, pero porque está en alta montaña. Por ejemplo, en el Himalaya, en las cumbres del Himalaya, diría en las cumbres de los Alpes, pero claro, ahora los Alpes, sí, Sofía, pero habría que ver cómo es la temperatura media de los Alpes, porque como ha comentado alguien antes por ahí, el Mont Blanc ya no está en Mont Blanc porque ya no tiene las nieves tan perpetuas. Todo es relativo y todo lo tenemos que ver. ¿Se encuentra ese clima al sur de Chile? Puede ser. Es una buena pregunta. Te voy a responder con una pregunta. ¿Cuánto al sur? ¿A 40 grados de latitud sur? Que debe ser lo máximo. Podría ser. Seguramente en las montañas más altas que hay al sur en Tierra de Fuego, sí, en la cordillera del Cáucaso sí, porque allí las altitudes pueden ser de 5.000 metros, sí. Tienen que ser lugares suficientemente altos, ¿vale? O suficientemente al norte o al sur como para que haga mucho frío. El Elbrus, por ejemplo, sí, seguramente. Seguramente en el Elbrus haya un clima alpino. Y luego tenemos gélido. Hombre, Javier, es que esta hora para mí también es muy mala, las 4 de la tarde. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido. Puedes abrir el micro y preguntar lo que quieras cuando quieras. Estamos grabando la reunión, así que te puedes poner al día más tarde. Bueno,
Ese clima gélido pues debe corresponder a esos lugares donde se registran los récords de temperaturas más frías del planeta. Y luego tenemos los climas de montaña, que están condicionados por la altitud, puede ser más de 1000 metros en función de la latitud, pero para hacernos una idea, el pueblo ese de León, del que nos comentaba antes, no sé si era Diego, ¿dónde está el del Teleno? Telénez, solo me acuerdo de su apellido, que es Telénez, Miguel Telénez, pues no sé si es, como dice Miguel, a partir de 1500 metros, habría que verlo, seguramente dependa de la latitud o también de los criterios que utilicemos para hacer la clasificación climática, que es muy importante aprender eso, porque en el páramo de Masa, que está en Burgos, yo he ido mucho a hacer espeleología a Cantabria y siempre pasábamos en invierno por el páramo de Masa y aquello parecía el doctor Zivago en invierno, vamos, parecía Siberia, hace un frío que pela. Puede ser, a partir de 1000 metros ya es muy difícil vivir en España. Ese es un indicador de si se puede vivir o no. Hay muy pocos pueblos, hay pueblos que están a más de 1000 metros, pero hay muy pocos pueblos. El pueblo más alto de España es Valdelinares, Teruel, 1600 metros. ¿Cuánta gente vive allí, en Valdelinares? Gran parte de la España vaciada, famosa. Mira, el mío está a 1200 y vive en 13. Pero ojalá pudiéramos ir allí a pasar la escalada y la desescalada, ¿no? Sería un buen sitio para estar. Bueno, todo es relativo. Lo digo porque esos climas de montaña, podrían corresponderse al clima ETH o H que he marcado ahí, ¿no? ¿Vale? Esos son climas de montaña. Muy bien. Bueno, ¿cómo hacer la clasificación climática? 1500, búscalo, 1300. Vinuesa, qué gran sitio. Recuerdo la laguna de Vinuesa. Laguna de origen glacial, muy bonita. Un gran sitio para organizar un viaje de fin de curso. Bueno, ya hablaremos de viajes de fin de curso y de viajes para promocionar la geografía. Que hay que hacer más viajes y más excursiones para aprender cosas. Ojalá la universidad está cambiando, como estáis viendo, ojalá se puedan dar más clases en el campo. Ahora que las clases en el aula son más difíciles. Bueno, para hacer la clasificación de Köppen, el primer paso es asignar la primera letra a la estación. Lo que vamos a tener, como podéis ver en el Word, son datos de una estación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver si es letra A, B, C, D o E. Y para eso nos basamos en los criterios que tenéis a la derecha del todo de la tabla. Es muy fácil, ya lo veréis después. Como en esta práctica vamos a clasificar 10 climas, 10 estaciones, pues vais a aprender a utilizar las tablas, que es de lo que se trata la práctica. El paso 2 sería... muy bien, primer error, mira. Para que lo cambiéis también. Criterio pluviométrico. Criterio térmico, aquí debería poner pluviométrico. ¿Vale? Lo cambiáis, por favor. Criterio pluviométrico. 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 Muy bien. Subir al campus. Bueno, la segunda letra es un criterio pluviométrico y lo que tenemos que hacer, pues de igual manera, es ver que si la estación cumple o no los criterios que tenéis indicados a la derecha. Y el tercer criterio, que es de matiz para matizar los climas C y D, aquí también hay un error, porque tenemos criterio de matiz, climas C, D, A y B, también son los A. Mira, esto estaba mal en la fuente que utilicé, A, B, C y D, perfecto.
Seguramente detectemos más errores. Luego la voy a subir al campus virtual, esta presentación. Es decir, si la descargáis después, la podéis descargar corregida. Me lo voy a apuntar aquí, subir presentación al campus virtual. Muy bien, son pequeños criterios que nos van a servir para poder afinar después en la clasificación. Eso lo veremos más tarde. Bueno, antes de pasar a hacer la clasificación, vamos a ver algunos ejemplos. Os invito a que abráis en Google Earth el KMZ que tenéis. Abridlo. Aquí tenéis un mapa mundi con una clasificación, el mapa de Köppen-Geiger a escala de la Tierra. Si nos fijamos aquí, si utilizamos este mapa para ver cuál es el clima de Madrid, tendríamos un clima CSB o CSA. Pero sin embargo, si vamos a una escala más de detalle, es posible que tengamos un clima más mediterraneizado. O bueno, ya veremos. Tenéis un enlace ahí para ver la página. De todas formas, es el mismo enlace que tenéis en el campus virtual. También podemos ver mapas a escala regional, como aquí podéis ver de Europa, Asia Menor, Asia Oriental. Todo siempre va a depender, el resultado que obtengáis o el que estoy mostrando yo, va a depender de los datos que tengamos para elaborar esta clasificación climática, esta regionalización, porque lo que estamos haciendo es una regionalización, una compartimentación del espacio, en este caso en función de sus características climáticas. Tenemos más climas a escala regional, de África, del sureste asiático o de Australia. Tenemos también de América del Norte. Un momento, vamos a detenernos. Por ejemplo, vamos a aprovechar estos mapas. Ahora vemos España más en detalle. Tenemos un clima CSB y luego parece que tiene un BSK. Los climas BS es un clima árido, ¿no? No tengo delante la diapositiva, pero los BS eran áridos. En esos pequeños islotes tenemos Almería y los otros dos, ¿a qué pueden corresponderse? Hay uno que lo tengo muy claro. Uno es Almería, no debería haberlo dicho. La depresión del Ebro, muy bien. Los Monegros, exacto. José Miguel, muy bien. Y el otro, no tengo ni idea de cuál puede ser. A ver, el del Teleno. Zamora. ¿Por qué el clima en Zamora es así? Bueno, a lo mejor puede ser por el frío. Puede ser por el frío que, que inhiba un poco las precipitaciones. No lo sé, también puede ser por un error en los datos que se hayan utilizado. El Valle Medio del Duero también es bastante seco, sí, puede ser. Mirar en el KMZ, a ver qué sale en el Valle Medio del Duero. A ver, quería ver aquí, mira, aquí tenemos los desiertos de Arabia, de la península arábiga y de Egipto. Tenemos el Sáhara y los márgenes del Sáhara. Zamora. La verdad es que ahora mismo irme a Zamora sería como irme a la Antártida, de excursión. No me deja abrir el KMZ. ¿Tienes Google Earth instalado? Claro. David, ¿no tienes instalado Google Earth? Instala Google Earth porque es una herramienta gratuita, muy fácil de usar y fundamental para la geografía. Fundamental. Es casi un sistema de información geográfica. La forma de la zona de maragatería. Bueno, esa observación es muy buena, porque depende de si la clasificación que tenemos es un poco más antigua o se ha hecho con datos más antiguos,
con datos que vayan, por ejemplo, de los años 50 a los años 80, no es lo mismo que si se hace con datos de los años 80 hasta el presente, porque ahí es donde vamos a ver los efectos del cambio climático. Claro, Miguel, muy bien observado un microclima ahora que a lo mejor, bueno, seguro que ahora tiende a hacerse un poco más árido porque es uno de los efectos del cambio climático. Una manera de estudiar el cambio climático puede ser hacer esta clasificación utilizando datos de una serie temporal, por ejemplo, de 30 años, de los años 50 a los años 80, y luego hacer esa clasificación de los años 80 a los años actuales. Me lo voy a apuntar porque podría ser una buena práctica para la siguiente práctica. Bueno, aquí tenemos en Norteamérica. Fijaros la variedad de climas que hay. José, Dime. no puedo interrumpirte. El sureste asiático, en el mapa del sureste asiático, hay un clima que es H. ¿A qué se debe ese clima? Porque también se da en África. Sí, y también se da en América del Norte y esta imagen la he sacado de un... O sea, no he hecho yo el mapa. Eh, vamos a ir a la otra clasificación, a la guía, porque debe ser un clima especial que no entiendo a qué se debe. Voy a abrir también Google Earth para ver qué aparece en la imagen de Google Earth. Es mucho más fiable el KMZ, que está hecho por los continuadores de Köppen-Geiger, que esos mapas que os he mostrado ahí, que los saqué de una presentación que me pasaron. Míralo, hasta tal punto que no existe el clima H. Es que ese clima H tiene que ser la H minúscula, que como veis es desiertos cálidos. Tiene que ser un error. Es más, es un error. Y se lo voy a decir a... estas imágenes las saqué de una presentación que me pasaron, no importa quién, pero es un error. Esa H tiene que ser hemos dicho un BSH, un BH. Es un BH, ¿lo veis? Desiertos cálidos, con temperatura media anual mayor que 18, de 18 grados. Puede ser, aunque estando en América del Norte, tan al norte y con un poco de continentalidad, a mí me pega que fuese más un BSK que un BSH ahí. Bueno, voy a ver si me carga Google Earth, que me compré un superordenador porque se me rompió el que tenía y tengo 5G de conexión, pero desde que tengo todo eso, Google Earth tarda un montón en cargarse. Voy a apuntar aquí corregir mapas de las presentaciones. Es que en realidad esos mapas lo que voy a hacer es sacarlos de Google Earth. Mira, en esta página que tenéis señalada en ese enlace que tenéis en esta diapositiva, de ahí están sacados los KMZs. A ver, También, Raúl, dime. están poniendo en el chat sus compañeros que Álvaro pone que es un clima alpino, ETH o H, y Raúl La Peña pone, yo en el H de África me aparece en Google Earth una mezcla de AW, CFC, CWB, AM, BW minúscula H y AS. Vale, perdón, es que como estaba abriendo Google Earth, que todavía no se ha abierto,
no lo veía, pero ese clima H, ahí están las rocosas. Está la cordillera de las rocosas. ¿Qué has dicho que aparecía en Google Earth? AW minúscula, C mayúscula, F minúscula, C mayúscula, W minúscula y B minúscula, A mayúscula y M minúscula, B mayúscula, W minúscula, H minúscula y A mayúscula y S minúscula. Bueno, lo tendría que ver, pero en definitiva no existe un clima H y lo que habría que hacer es reclasificarlo ahí. Lo que pasa es que, bueno, en realidad me da miedo, como yo no he hecho esa clasificación y no sé de dónde se ha sacado, pues bueno, se podría cambiar, veré luego a ver qué hago. Pero ese clima, por ejemplo, BSK que hay en América del Norte, ¿a qué creéis que puede deberse? Pienso yo, ¿eh? Tal vez a que está a sotavento del flujo de la influencia húmeda del Pacífico. Podría ser una razón. Bueno, no importa, porque estos mapas no los he hecho yo, no desconozco la fuente de dónde vienen, no es como el KMZ, que es de total confianza. Aquí tenemos otro mapa mundi, que también es de total confianza, y si os fijáis, mira, el mapa de América del Norte podría estar sacado de aquí. ¿Quién ha comentado algo del H antes? Es porque, Raúl, mira, ahí, en realidad lo que estamos viendo también son diferentes versiones de la misma clasificación. Entonces, en el modelo que os he presentado yo no hay un clima H, pero tenemos, aquí sí tenemos un clima H, que son las tierras de alta montaña, ¿lo veis? Son, en esta versión que estáis viendo, que creo que es del año 50 y tantos, esta versión, vemos que hay un tipo de clima H que está en las rocosas, en la parte más al norte de las rocosas, está también en la cordillera de los Andes, serían los climas de montaña que hemos visto antes, ¿vale? Y entonces lo que voy a hacer es cambiarlo aquí, mira. Climas de montaña, voy a poner ahí climas H. En realidad pone Highlands, que es lo que en Perú es el altiplano de Perú. El altiplano de Perú es una meseta gigantesca que tiene cientos de kilómetros de largo, miles de kilómetros de largo y cientos de kilómetros de ancho, que está por encima de los 3.800 metros de altitud. Es decir, toda esa meseta es más alta que el Teide y en algunos lugares llega hasta 6.000 metros por las montañas que tiene. Solamente el Tíbet es más alto, más grande y más frío. Entonces, los climas de montaña H serían estos que hemos visto aquí. Entonces, está bien, estos mapas están bien, están sacados de este mapa y se corresponde con la versión posterior, porque si os fijáis pone World Climates After Copenhagen, es una clasificación que hicieron los seguidores o continuadores de Copenhagen. José, una cosilla. Dime. Soy David. No, yo, por ejemplo, en mi caso me acabo de descargar Google Earth y aún así no me deja abrir los archivos. Y creo que a varios nos está pasando lo mismo. ¿Pero has instalado Google Earth? Sí, sí, lo acabo de instalar. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a terminar de ver unas diapositivas y luego ya que todo el mundo se ponga a probar con Google Earth. Prueba a abrir Google Earth y desde Google Earth en el menú de arriba a la derecha, mira, a mí ya se me ha abierto Google Earth. Pero vamos a hacer eso
Y luego ya nos ocupamos de también, Sí, como mejor. hay gente que nunca utiliza Google Earth, parece, os enseño algunas cosillas de Google Earth. ¿Vale? Estupendo. Venga, Gracias. a ti. Bueno, la clasificación de Köppen-Geiger data, la de Köppen, como hemos visto, de la primera mitad del siglo XX. Después, en los años 50, se llega a la versión de Köppen-Geiger, se perfecciona y luego pues se han ido haciendo diferentes publicaciones que han ido mejorando esa clasificación con datos utilizando datos globales y sobre todo produciendo mapas mundiales y animaciones para ordenador. Una pregunta, ¿por qué pensáis que se ha ido consecutivamente sacando diferentes versiones de esta clasificación? ¿Por qué no sirve o por qué se ha quedado anticuada la clasificación inicial de Köppen? Hay dos razones, se me ocurren dos. A ver, soy Miguel. Sí. Yo pienso que una de las razones puede ser porque el clima está en constante cambio Muy bien. y la segunda razón sea porque evidentemente la temperatura global está subiendo o está habiendo más cambios que tienen que hacer que se actualicen, no constantemente, pero durante X periodos de tiempo se actualicen las clasificaciones. Muy bien, en realidad lo que ha comentado Miguel tiene que ver con que el clima está cambiando y, vamos, tiene que ver con el cambio climático. Es decir, el clima evoluciona. Ahora mismo estamos viendo cómo está evolucionando el clima desde que hay estaciones climáticas. Eso es más o menos a mediados del siglo XVII, del siglo XVIII. Tenemos las estaciones longitudes, si no recuerdo mal. Pero hay que tener en cuenta que esas estaciones más antiguas, pues hablo de memoria, pero serían en Europa Central, en los Países Bajos, en el Reino Unido. Es decir, hay dos razones. Una es el cambio que ha habido en el clima a escala de 100 años hace que merezca la pena o que se hagan nuevas clasificaciones, pero sobre todo, otra razón es que ha aumentado el número de estaciones y la calidad de los datos y la representatividad espacial de las estaciones. Y eso lo veo yo, por ejemplo, en Perú. En Perú, en los años 30, en Perú no había casi estaciones. Hoy en día hay muchas más estaciones, hay una red mucho mayor, pero no solamente tiene que haber una red de estaciones, sino además son mucho más fiables las estaciones automáticas. Y, por ejemplo, en Perú eh, conozco observadores meteorológicos, que son los encargados de las estaciones, y en Perú conozco uno, por ejemplo, que él es un agricultor que tiene la estación y todos los días tiene el compromiso de ir a revisar y a apuntar los datos de la estación. Sin embargo, el equivalente, por ejemplo, en España, para ser observador meteorológico, hay que tener una licenciatura o un grado, por ejemplo, geografía puede ser uno de ellos, tienes que aprobar una oposición en la que se presenta un montón de gente y es un trabajo. En sí te pagan, te ganas la vida siendo observador meteorológico. ¿Qué quiere decir eso? Que los datos de España son mucho más fiables que los de Perú. Por lo menos hay mayor cantidad de datos fiables en España que en Perú y también hay mayor cantidad de datos y series más largas, por ejemplo, en Alemania o en Reino Unido que en España, o en Estados Unidos que en España. Todo eso tiene que ver la calidad de los datos con la etapa de progreso científico-tecnológico que tenga el país al que nos refiramos. No significa que unos países sean peores o mejores que otros, sino simplemente que la calidad de los datos pues, es mayor o menor. Bueno, pues están esas diferentes publicaciones. En la publicación del año 2006 es de donde está sacado ese mapa que tenéis aquí, que hacía esta clasificación climática. Luego, el trabajo de 2010 es el que hace esta animación de Google Earth, es lo que vais a poder ver quienes no tenéis Google Earth, pero además, utilizando la herramienta que nos permite desplazarnos en el tiempo, vamos a poder ver cómo cambia el clima con el tiempo. Es una herramienta alucinante, esta está muy bien, veis cómo se desplaza con la barra espaciadora, veis que hay una escala del año 2000 al año 2100, eso lo vamos a ver después. Y luego también tenemos lugares donde hay clima de montaña
Y podemos ver en la serie superior hay ligeras diferencias entre esos dos mapas. El mapa de arriba está hecho con datos de la serie que va de 1876 al año 1900 y el mapa de abajo es una serie que está hecha 100 años después, con datos de 1976 al año 2000. ¿Y podemos ver un cambio ahí? ¿Podemos ver el cambio climático? Pues sí, porque ha variado un poco la distribución, ¿no?, de la clasificación de esos tipos de Köppen, que seguramente serán H, CSA, CSB, ET, como podéis ver a la izquierda de la diapositiva del PowerPoint, ET sería el polar, pero también podríamos clasificarlos como H, como se ha hecho en esa clasificación. Y ahora que lo pienso, a mí me gusta más llamarlo H, como clima de alta montaña, en general, para no tener que llamarlo clima polar, porque polar es un concepto que se refiere a latitud. Entonces me parece ahora, visto de esta manera, me parece más correcto llamarlo clima H. Pero como veis, en cualquier trabajo que hagáis, cualquier trabajo tenéis que tener un índice, cualquier trabajo que hagáis en la carrera o luego para ganaros la vida. Espero que eso haya cambiado, porque yo cuando era estudiante nadie nos enseñó a hacer eso. Pero una manera de hacer un trabajo pues puede ser mediante el típico esquema que podéis encontrar en los artículos científicos que vais a ver en la biblioteca online, que os voy a dar acceso porque luego se me va a olvidar, pero me lo va a recordar Omar. Y es el típico índice que vendría a ser más o menos 1, introducción y objetivos; 2, área de estudio, el típico índice de apartados: 1, introducción y objetivos, apartados de un trabajo, de un artículo científico, de un trabajo técnico que nos hayan encargado; 1, introducción y objetivos; 2, área de estudio; 3, metodología, que es donde vamos a explicar, pues hemos utilizado los criterios de Köppen, Geiger del año 50, los criterios de Grubel y colaboradores que desarrollaron la clasificación de Köppen en la publicación del año 2010. Eso sería el apartado 3, metodología. En el apartado 4, resultados, lo que mostraríamos serían los resultados del trabajo, y luego en el apartado 5, discusión, haríamos un análisis de los resultados que hemos presentado en el apartado anterior y los compararíamos con datos de otro tipo, con el mismo tipo de datos publicados por otros autores o con otro tipo de información. Y luego finalmente ese trabajo terminaría con unas conclusiones. De hecho, os adelanto que el trabajo que os voy a encargar para la siguiente práctica, bueno, lo tengo que evaluar porque tengo que encargaros un trabajo, creo yo, que dé tiempo a terminarlo en 3 horas, que está previsto que dure la práctica, pero por otra parte también yo quiero que hagáis un trabajo que os ayude a aprender, y simplemente con que hagáis un trabajo que siga ese esquema, aprenderíamos a hacer ya pues un esquema que os sirva para cualquier tipo de trabajo, creo yo, ¿no? Bueno, ya lo veremos ahora. Siempre además el delegado me puede protestar, estoy abierto a todo tipo de reivindicaciones. Bueno, aquí tenemos la ficha. La ficha en Word que he preparado para que hagáis la práctica tiene unos datos. Solamente tenéis que introducir los datos que hay en las celdillas que he señalado en color amarillo. La práctica consiste en clasificar las estaciones climáticas cuyos datos tenéis marcados en esas filas. Tenéis datos mensuales, son datos de temperatura media mensual y promedio mensual, promedio total mensual. Sería promedio total mensual medio. O sea, es la precipitación total mensual de una serie de 30 años. Esto es lo que hay que entrar en la práctica, sí, Daniel. Solamente hay que rellenar eso, solamente. Pero es que en la casilla amarilla tenéis que poner de dónde es la estación. ¿Vale? Más cosas. Tenéis que descargar del campus virtual el archivo Word, ya lo habéis hecho. Tenéis que escribir nombre y apellidos
en lugar de guión bajo, nombre del estudiante, tenéis que poner vuestro nombre y un apellido, y quien no lo haga, no le corrijo la práctica, porque si no voy a tener que hacer 20 veces en 20 archivos poner el nombre de cada uno. Quien no lo haga, no le corrijo la práctica. Hay que leer muy bien las instrucciones. ¿Puede repetir lo que hay que poner en amarillo? Sí. Viene en las instrucciones, no te preocupes. En objetivo de la práctica, en el Word viene en instrucciones, pero lo que hay que poner en amarillo es, primero, en la primera celda amarilla, nombre y apellidos del estudiante. Y eso hay que ponerlo también en el nombre del archivo. Luego hay que leer las instrucciones y modificar las casillas amarillas. En localización hay que poner la localización de la estación, la ciudad. ¿Dónde está la estación? Y para eso tenéis dos fuentes de información. Uno son las coordenadas y otra es el mapa y el tipo de tiempo que os va a salir aquí. Tenemos el resto de la práctica para hacerlo. Y sobre todo, quiero que lo hagamos durante la práctica para que aprovechemos, para que preguntéis todo lo que queráis. Por supuesto, me vais a poder preguntar lo que queráis cuando queráis. De aquí a que terminéis la carrera o de aquí a que me muera yo. No os preocupéis. Deseo morirme antes que vosotros. Sería lo justo, ¿no? Entonces, simplemente hay que hacer la clasificación de Köppen siguiendo, en la práctica, siguiendo las instrucciones que habéis visto en las diapositivas anteriores, y yo voy a estar aquí para solucionar vuestras dudas, y luego hay que poner de dónde es cada estación. Y me gustaría que todo esto sirva además para abrir un debate. Omar, coméntale lo que dice José. Yo había pensado, había leído mal y había pensado, lamentable lo que dice José. Y bueno, seguramente sea lamentable la mayor parte de las cosas que digo, ¿eh? Desgraciadamente no os puede dar esta clase la profesora María Eugenia, que es muy buena profesora y ha sido mi profesora, porque tiene que haber, como se diría en Perú, cachimbos como yo, que vienen aquí pues a dar las prácticas, ¿no? A mí me encantaría dar la asignatura entera, pero no puedo porque no elijo yo. El año pasado Ena tuvo un merecido año sabático, yo nunca llegaré a tener, y pude dar esta asignatura. Bueno, Eh, el José, número 4 no da la longitud. José, eso es lo que te iba a decir. Bueno, eso lo vamos a corregir después, ¿vale? Os voy a enviar el archivo corregido dentro de un rato. Como es la primera vez que hago esta práctica, porque la verdad es que me ha quedado muy bien, creo, pero el archivo Word lo he preparado porque la práctica en el campus virtual. Si no, habría llegado al aula y lo habríamos hecho allí. Venga, entonces lo voy a corregir yo y os voy a mandar el archivo Word corregido. Vamos a hacer una cosa, vamos a dejar un descanso de 15 minutos y después vamos a empezar a hacer la clasificación y voy a ir corrigiendo yo el archivo Word, ¿vale? Luego al final subiré los archivos al campus virtual para que se queden bien subidos. Entonces, son menos 20, son las 17:40 y vamos a volver a vernos pues dentro de 15 minutos. Que os dé tiempo a bajar a la cafetería virtual y ir al baño virtual, ¿no? De la facultad virtual. Vale, voy a parar el vídeo.